Hola, yo soy Celeste Navidad y estamos otro día más aquí a través de Red Producciones. Quiero empezar preguntándoles cómo están, qué tal su semana, cómo se han sentido. Ya es viernes, gracias a Dios ya podemos descansar, relajarnos, salir a cenar, algo para matar el estrés de la semana, ¿verdad? Bueno, el día de hoy les traigo un tema muy interesante y tabú, por así decirlo, porque recuerden que a principios de que inició este programa yo les dije que íbamos a tratar muchos temas, porque pues la variedad de temas entre los chavos es muy extenso. Entonces hoy les traigo un tabú que es la sexualidad. Bueno, les quiero presentar aquí al doctor Everardo Ríos. Buenas noches. Buenas noches, perdón. Buenas noches. Él nos va a estar acompañando durante el programa de hoy porque la dinámica que traemos hoy es un poquito diferente a lo que han visto pues normalmente en el programa. Él nos va a ayudar a responder pues preguntas acerca de la sexualidad que son pues muy comunes entre los chavos, pero pues que realmente no sabemos contestárnoslas entre nosotros o pues nos da pena preguntarle pues a personas que saben del tema. Claro. Muy bien. Primero, doctor, platíquenos un poquito de usted, a qué se dedica. También tengo entendido que es terapeuta. Claro, yo soy el doctor Everardo Ríos García, ejerzo mi profesión en el Instituto Mexicano del Seguro Social en la Clínica 44 en la mañana. Asimismo tengo una especialidad en medicina familiar, por lo cual hice un diplomado en terapia familiar. Soy terapeuta, hago terapia familiar y tengo una maestría en gestión directiva en salud. Actualmente pues mi labor es médica, de terapia y pues estoy para servirle. Pues muchas gracias por acompañarnos, por aceptar estar el día de hoy con nosotros, porque bueno, me imagino que ustedes saber que de este tema las dudas son inmensas. Son muchas. Ahorita, bueno, me gustaría que les platicara a ellos lo que me estaba platicando ahorita, que usted se dedica a dar pláticas, pero la situación acerca de la que me contó ahorita. Bien, sí, en ocasiones en algunas escuelas de bachilleres y secundarias he dado pláticas, en ocasiones como anteriormente y actualmente ahorita es un tema tabú, la sexualidad. Antes de darle la plática a los jóvenes, me gusta darle las pláticas a los padres de familia. En cuanto empiezo el tema y empiezo a hablar de los temas, algunos padres todavía se sienten con la incertidumbre de que qué van a pensar o que si es una información un poquito tanta complicada para sus hijos. Seguidamente lo que hago es pasar a los muchachos con los papás y les doy una hoja en blanco. Esta hoja en blanco se las doy para que hagan las preguntas que ellos quieran sin poner su nombre, que doblen al terminar de hacer la pregunta y me la den. Entonces empiezo a destapar los papeles delante de los papás y la sorpresa que se llevan los papás con las preguntas que hacen los jóvenes, ¿verdad? Entonces bajo esa situación pues es importante educarlos en el sentido de la sexualidad. Muchas gracias por lo que le pedí que platicara esta situación que a mí ya me había comentado, es más dirigida para dirigirme un poquito más a los papás. Porque yo creo que ahorita los papás están como que muy asustados con todo ese tema, o sea, como que piensan que sus hijos jamás en la vida han pensado en eso, o no tienen ni idea de que este tema existe, pero pues al contrario, ahorita es un tema que se está tocando entre los niños desde muy chiquitos, desde edades súper tempranas. Entonces, pues no sé, decirle a los papás que tomen en cuenta esto, que sepan que sus hijos no son tan inocentes como a veces se parece. Yo sé, papás, que les duele pensarlo y que les duele saber que, ay, no, mi niña o mi niño, ¿cómo va a andar haciendo eso? ¿Cómo va a andar pensando en ese tipo de cosas? Papás, sus hijos los hacen. Absolutamente todos sus hijos. Entonces, pues, no sé, alguna recomendación para los papás. Bueno, nomás para agregarte, tan es así que, pues obviamente tenemos, y nos han tocado, ¿verdad? No solamente a mí, a otros compañeros, muchachas, adolescentes de 14, 12 años embarazadas. Entonces, no nos puede sorprender, a veces a mí me toca una consulta que va una muchachita con su mamá y la pregunta que legalmente le tengo que hacer es, ¿estás embarazada?
o tienes relaciones y a veces con los padres se cohíben. Sí. Pero es una pregunta obligada, vuelvo a repetir, por los antecedentes que hay de menores de edad, 12 años, 13, 14, que salen embarazadas ya. Niños, muchachos de 13, 14 años o 12 que inician con relaciones sexuales a temprana edad. Y eso obviamente repercute en cuanto a su educación Claro. y en ocasiones hasta distorsionan, como otros aspectos, lo que es la educación sexual. Ay, bueno, lo que yo quisiera recomendarles a los papás es que no tomen este tema como un tabú o como una cosa prohibida, porque pues no sé si decir lamentablemente, como ya dijimos, es algo que se inicia desde muy temprana edad. Entonces, pues yo creo que más que prohibir el tema o aquí en esta casa no se habla de esto, al contrario, no digo que lo fomenten, ojo, eso es algo muy diferente, pero pues que sí hagan conscientes a sus hijos de que si lo van a hacer, sean pues a una edad a la que estén preparados, que puedan hacerse responsables en si llega a haber consecuencias y que pues sepan lo que están haciendo. Y los papás pues que cuiden mucho a sus hijos, porque como comentaba ahorita usted, doctor, a los 12, 13 muchachitas pues ya embarazadas. Entonces ahí yo creo que ya no es nada más cuestión de los hijos, creo que también pues ya es mucha cuestión de los papás, de la educación que se les da en casa y pues de la vigilancia, por así decirla, que tienen hacia sus hijos. Y de hecho, lo más importante aquí, y yo siempre que tengo oportunidad de platicar con gente encargada de la Secretaría de Educación o que está involucrada en la educación, siempre lo he dicho, dentro de las materias que existen tanto a nivel medio superior, inclusive desde la secundaria, debe de haber un área y una materia sobre el área sexual y educación sexual, ¿sí? Esto con el fin de que los muchachos no sigan saliendo niñas o mujeres embarazadas, adolescentes embarazadas, muchachos con enfermedades de transmisión sexual. Entonces yo creo que ya es importante y ya es una necesidad el que dentro de las normativas de las escuelas exista una materia como tal. Sí, de hecho, bueno, yo dentro de universidad llevo una clase precisamente de eso. Y algo que estábamos viendo que a mí me parece una situación muy preocupante y que volvemos a los papás, es que hay papás que en escuelas primarias, escuelas secundarias se enojan y van a la escuela y reclaman que porque a sus hijos les están enseñando ese tipo de cosas, que esos temas pues no se deben de tocar. Entonces pues yo creo que es algo con lo que es un tabú con el que tenemos que romper. Ya estamos en pleno 2018, o sea, yo creo que ya todos somos lo suficientemente conscientes para saber que es un tema que ahorita es muy hablado por todos lados. Y lo peor todo es que es muy hablado, pero no de la manera adecuada. Entonces, ¿qué le parece, doctor, si para entrar ya de lleno a lo que viene siendo este tema, empezamos con una pregunta muy importante? ¿Qué es la sexualidad? Bien, mira, la sexualidad es algo muy complejo de hablar. Hay infinidad de definiciones. Yo le englobaría primero que la sexualidad es un universo muy complejo que engloba 4 aspectos importantes: el aspecto ético, el aspecto social, el aspecto biológico y el aspecto psicológico. Sí. Los 4 aspectos deben de estar relacionados entre sí, ¿sí? Uno de otro no pueden estar separados y obviamente bajo esta circunstancia forman un papel importante para que el joven y el ser humano como tal perciba la sexualidad tal y como es. También podemos decir que es un conjunto de condiciones que caracterizan el género de cada persona o animal. También desde el punto de vista histórico y cultural es el conjunto de fenómenos emocionales, de conductas, de prácticas asociadas a la búsqueda del placer sexual que marcan de manera decisiva al ser humano en todas y cada una de las fases determinantes de su desarrollo. Yo considero que en base a eso podríamos definir lo que es la sexualidad. Bueno, y así retomando lo que usted acaba de decir, ¿cómo podríamos explicar a las personas que nos están viendo cómo se engloban estos 4 aspectos que acaba usted de mencionar? Primero que nada, el biológico, desde que nacemos. Nacemos con un género, sea masculino o femenino. El psicológico,
Obviamente esto comprende que cada ente tiene una psicología muy particular, ¿verdad? Y tan es así que existen ciertas o algunos tipos de patologías o inclinaciones de aspecto sexual. Ujú. En el aspecto ético, pues es muy importante lo que mencionábamos, que yo lo defino con una palabra, el respeto. Y en lo social, ¿cómo percibe la sociedad este tipo de situaciones? Que lo acabamos de mencionar, que aunque unos dicen que ya no es tabú, es una gran realidad que todavía para algunos Que padres de todavía lo familia y es. personas sigue siendo un tabú el hecho de hablar de sexualidad en casa, de hablar de sexualidad en la escuela, de hablar de sexualidad a nivel sociedad, básicamente. Yo creo que, bueno, yo creo que el aspecto que yo considero más importante ahorita es el social, por todo lo que ya comentamos anteriormente, pero también porque ahorita, bueno, nos estamos viendo en un conflicto, por llamarlo de alguna manera, en el respeto hacia la sexualidad de las demás personas, ya sean tus amigos, hermanos, compañeros, quien sea, e incluso hasta en tu misma sexualidad. Creo que ahorita hay una muy grande falta de respeto. Sí, es correcto. Esto se debe, volvemos desde el principio, a la falta de información, Exactamente. sí, desde la escuela sobre lo que es la educación sexual. Y básicamente tenemos que dar educación sexual a los alumnos, tenemos que dar educación sexual a nuestros hijos. Creo que desde casa podemos iniciar, ¿sí? Hay muchos factores que determinan. Hablamos del ético y vuelvo a mencionar con el debido respeto, la situación religiosa es una situación que sí imponen algunas familias, ¿verdad? Entonces, bajo esa circunstancia, vuelvo a lo mismo, tenemos que respetar, pero no por el hecho de estar en desacuerdo, no vamos a respetar la decisión o la condición o la conducta de una familia o de una persona. Sí, ya estoy totalmente pues de acuerdo con lo que acaba de decir usted. Otro punto que también me parece pues de suma importancia y que ya lo habíamos platicado él y yo ahorita fuera de cámaras es qué es lo que debería saber una persona que tiene la curiosidad o que quiere o que ya inició su sexualidad. Bien, respecto a lo que es la educación sexual, quiero pensar que es lo que te refieres. Un aspecto muy importante y que estamos dejando de un lado y que a mí he tenido la oportunidad de darlo, yo considero que la parte fundamental y más importante de una educación sexual es saber la anatomía de su cuerpo. Tanto el hombre como la mujer deben de conocer perfectamente su cuerpo, para qué sirve, para qué está hecho, cómo lo puede utilizar, cómo lo puede proteger, cómo lo puede cuidar y ante todo, una vez conociendo su cuerpo, entonces sí podremos dar una información sobre educación sexual, porque desgraciadamente podemos hablar mucho de educación sexual, pero si no conocemos nuestros órganos reproductores, no podemos hablar de educación sexual, porque los muchachos se van a encontrar en una disyuntiva cuando hablemos, por ejemplo, sobre el óvulo, sobre trompa, sobre útero, etcétera, sobre el pene, ¿por qué no decirlo? Porque es un nombre normal. Pues sí, bueno, ¿de qué me están hablando, no? Sí. Y a veces se va con la parte más importante, en el sentido de ¿para qué está hecho? Por decirte un ejemplo, a veces yo les pregunto a los muchachos, díganme qué función tiene su aparato reproductor. Y no saben decirlo. Y ya les dije la primera, o sea, al principio. Me dicen, no, pues para tener, sí, pero también es excretor, o sea, por ahí desechamos productos de nuestro metabolismo, ¿verdad? Entonces es importante conocer todos esos aspectos para uno tener una educación viable y una educación adecuada, para tener una formación adecuada en cuanto a la sexualidad se refiere. Y yo creo que de esa manera, a tener una comprensión anatómica y una comprensión de educación sexual, creo que tendríamos un mayor respeto hacia ciertas situaciones de género sexual, básicamente. Aquí nos están poniendo que pues es un tema excelente, pues quiero repetirles que es un tema que estamos tratando. Yo sé que ya lo dije desde un principio, pero pues las personas que están aquí, yo considero que es necesario que se queden viendo porque es necesario que todos aprendamos más de este tema. Entonces, pues bueno, vamos a seguir. Lo que yo hice, doctor, fue buscar preguntas, las más, no sé, incluso
tontas, por así decirlo, pero como me comentaba él, que en las conferencias que le llegaba a dar, en la dinámica que destapaba los papelitos, se encontraba preguntas que, bueno, que nosotros decimos, bueno, o sea, ¿cómo es posible que estén preguntando esto? O sea, no, ni siquiera es lógica la pregunta. Pero pues de ahí parte, o sea, de ahí vamos a partir, o sea, ¿cuánta información nos falta? Es correcto. Mira, te voy a contestar por lo que dijiste ahorita. No hay preguntas tontas. La pregunta más tonta es la pregunta que no se hace. Esa es una realidad. Sí. A veces tememos decir, ay, ¿qué pensarán de mí? ¿Qué pensarán que soy un tonto, un ignorante? Y a veces el de al lado no estamos pensando que a lo mejor sabe menos. Y pasa algo muy curioso. Desgraciadamente los jóvenes, secundaria, preparatoria y hasta, ¿por qué no decir los universitarios, cuando tienen alguna duda, algún problema, no recurren ni al médico ni a sus padres, recurren al amigo, a la amiga, Sí. y a veces esa información está más transverjada, o a lo mejor la amiga sabe menos que él en ese aspecto Exactamente. y de una información errónea. Y partiendo de esa información errónea es que se cometen la cascada de errores que van situacionando, vuelvo a repetir, hasta un embarazo no deseado o una enfermedad de transmisión sexual. Relacionado con lo que usted acaba de decir, doctor, de que nosotros vamos y abordamos el tema con el amigo, con la amiguita, acaban de poner, Eva Lares pregunta, ¿qué recomienda el terapeuta sobre cómo abordar el tema con nuestros hijos? Muy sencillo. Yo considero que, primera parte, como lo dije, nosotros nacemos desnudos, ¿verdad? Yo, en mi caso personal, se lo voy a contar con mi esposa, al bañarnos, pues no nos da pena enseñar nuestro cuerpo, ¿sí? Y desgraciadamente cuando tenemos hijos de 7, 8, 9 años, entramos al baño y ahí nos andamos cubriendo y no le explicamos al hijo por qué. Y eso, bueno, perdón que lo interrumpa, Sí. creo yo que eso ya te empieza desde niño a dar un mensaje erróneo de que te tienes que esconder. Exacto, lo toman como, me tengo que esconder mis partes genitales y tengo que hacer las cosas. Creo que desde ahí parte el problema. Y vuelvo a repetir lo mismo, en casa la educación. Primero, llamar a las partes reproductoras tal y como se llaman. Sí. No, pues ya sabe, los clásicos pajarito, su pitito, su cosita. No, porque incluso son cosas o son términos que se quedan hasta que crecemos. O Es sea, correcto. uno ya como joven, como adulto, todavía ni siquiera es capaz de decir el nombre de las partes de su cuerpo. Es correcto. Entonces, bajo esa perspectiva, sí es importantísimo que hay parte del problema principal, desde casa. Desde decirle al niño, es mi cuerpo, es tu cuerpo, no tiene nada de malo que lo enseñes, papá, ¿para qué sirve esto? ¿Por qué yo tengo esto y mi hermanita no lo tiene? Tan simple como explicarle, hijo, tú eres hombre y es mujer, son aparatos reproductores. Obviamente, va conforme a la edad. Tú no le puedes explicar a un niño de kinder Sí. lo que le vas a explicar a una primaria, lo que le vas a explicar a una secundaria. Tiene que haber ciertas situaciones, pero también enfocados a la cultura en general y universal, en que pues, ¿se acuerdan del dicho de que es que mira, llega una abejita Ajá, y va a picar sí. la florecita y en el caso del embarazo, o sea, Ajá, la creo historia que que ya todos- eso ya quedó parte de atrás y le puedes explicar al niño perfectamente por qué se embaraza una mujer, cómo se embaraza y que a debido tiempo él tiene que tener esa información, más no antes. Es muy importante, ¿verdad? Oye, ¿por qué no me prestas el carro, papá, a los 5 años? No, hijo. Por Quizás a los esto. 16, a los 17, Ajá. por esto no alcanzas, no tienes edad, legalmente no está permitido. Y poco a poco Explicarle. tenemos que explicar, tenemos que encontrar las maneras y las herramientas. Por eso es que existe gente preparada y, en sexología, médicos, enfermeras, especialistas en sexología, ¿verdad? Ellos son los más capacitados para una consulta. Oiga, doctor, quiero explicarle a mi hijo cómo le puedo hacer. Y Bien. acercarse a ese tipo de personas que están preparadas en ese rubro. Ujú. De hecho, fíjese, a mí le voy a contar así una experiencia muy rápido. Yo estudio psicología. El semestre pasado me tocó ir a hablar con niños de primaria sobre sexualidad. Al principio, cuando a mí y a mis compañeros nos dijeron, si nos quedamos así todos de que, ay, o sea, ¿cómo vamos a ir a decirles a unos niños de primaria? O sea, ¿qué es eso? Y entramos mucho en el debate de lo que decía usted, de llamarle a las cosas por su nombre, a las partes de nuestro cuerpo por cómo se llaman. Porque decíamos, es que ¿cómo vamos a llegar y decirle a un niño? Es que, mira, este es tu pene y funciona así, es para esto y para esto. No sabíamos si era la manera adecuada o no, pero entonces ya nos dijeron que, pues, que sí, que era lo mejor,
de que desde niños supieran qué son, para qué son, todo ese tipo de cosas. Y ahorita que Lares Eva pregunta que cómo abordar ese tema con sus hijos. Yo ahorita aquí en los comentarios les voy a poner unos libros muy, muy buenos que yo encontré cuando estábamos viendo todo este tema que te lo explica, o sea, todo así de que casi, casi para que tú vayas y se lo digas al niño. Son libros muy buenos y aparte, pues muy sinceros, por llamarlo de alguna manera, muy honestos, que como dice aquí el doctor, no te andan con el cuento de que la cigüeña y la abejita y la florecita, no, las cosas pues directas. Mira, déjame hacerte una experiencia personal. Yo por lo regular utilizo experiencias propias para evitar suposiciones, ¿no? Sí. Y en caso hablando de respeto. En una ocasión estaban mis hijas en el kinder. Mi hija Nayeli ahorita actualmente tiene 16 años y mi hija Joana, que les mando un saludo, creo que nos están viendo, estaban en el kinder. Entonces, mi hija Nayeli tiene un amiguito, ¿no? Entonces la oí platicando con su mamá, que le decía, no mamá, es que mire el niño, y fíjate que le gustan las muñequitas, y fíjate que esto, y fíjate, pero no encontraba la manera de decirle a mi hija, o sea, no entendía. Sí. Mi hija Nayeli iba en tercero de kinder, Ajá. y mi hija Joana iba en segundo de kinder. Entonces yo estaba escuchando la plática y estaba ahí, y llega mi hija Joana y le dice, le pregunta, ¿de qué están hablando? Dice Nayeli, de fulanito de tal. Ah, él es Joto. O sea, Así. imagínate, o sea, y esto no me avergüenza decirlo, ¿por qué? Porque es la información que se maneja en la escuela, o sea, ya definitivamente no estamos en el tiempo de que cállate, que mira, Que no o sea, digas ya eso, desgraciadamente desde esa edad empiezan a estar a los muchachos, a estarlos señalando, a estarlos situacionando, y eso es malo, por eso es importante, vuelvo a repetir, tener un concepto de la sexualidad adecuado. Con respeto. Y con respeto, así es. Bueno, entonces yo creo que vamos a pasar a más de las siguientes preguntas que traigo aquí. Una de ellas, que yo sé que muchos de los que están viendo van a decir, ay, ¿cómo eso? A lo que mencionaba yo ahorita, las preguntas tontas, por así llamarlo. Una de ellas es, ¿puedo quedar embarazada en la primera relación sexual? Claro que sí, definitivamente es muy posible. ¿Por qué es muy posible? Porque va a depender del ciclo de la muchacha, su ciclo ovulatorio. Desgraciadamente, vuelvo a lo mismo, las mujeres no conocen su cuerpo, no conocen su anatomía, por ende, muchas desconocen su ciclo ovulatorio. ¿Cuándo pueden estar preparadas o que puedan quedar embarazadas y cuándo no? ¿Sí? Entonces, obviamente, si desgraciadamente es como la lotería, si le tocó en ese momento, en una primera relación que estaba ovulando y que llegó el espermatozoide y le embarazó, claro que se puede llegar a embarazar. Definitivamente es una situación real. Sí, yo quiero, muchachas, yo quiero pues decirles que no, pues aquí como nos acaba de decir el doctor, no importa si es la primera, si es la segunda, si es la tercera relación sexual. Relación sexual es relación sexual. Sea primera o sea la quinta vez, es una relación sexual. Mira, tan es así que a mí me ha tocado muchachitos que pasan por esa situación, ¿no? Y lo ven el embarazo como un crimen. Porque dicen, es que yo nomás lo hice una sola vez, se los juro, una sola vez lo pues hice. No es suficiente. Pero, o sea, la connotación de que el embarazo de la muchachita que pues la embarazaron, valga la redundancia, lo ven como que cometieron un delito. Obviamente cometieron una tontería, un error, más no un delito. ¿Por qué? Porque pues no es culpa, en ciertas ocasiones no es culpa de ellos. Es culpa de la misma sociedad, de la estructura escolar, de la familia, de cómo se comportan las cosas en casa y cómo el núcleo familiar la dinámica familiar, cómo está funcionando. Muy bien. Otra pregunta que bueno, que creo que todos los niños o sea, como que hemos escuchado o nos hemos preguntado cosas así, se tiene la creencia de que cuando tienes la verdad yo tampoco sé, una relación sexual, tu cuerpo cambia, que se ensanchan tus caderas. ¿Es cierto esto? Es correcto. Esto es muy simple de explicar. Obviamente no me puedo meter mucho a la cuestión fisiológica del organismo, pero hay algo muy importante. Acuérdate que tanto el hombre y la mujer son complementos, ¿sí? Tan es así que obviamente el espermatozoide sirve para que el óvulo se implante y tenga un embarazo. El espermatozoide
pues, si es una investigación no de ahora, de hace mucho tiempo, tiene ciertas enzimas que disparan ciertos mecanismos de metabolismo a nivel hormonal en la mujer. Entonces empieza a cambiar su grasa, bueno, no la grasa, sino la disposición de las grasas. Es por eso que las mujeres empiezan a echar las caderas, quizás les crezca el busto, etcétera, etcétera. Y obviamente cuando ocurre un embarazo, pues los cambios se notan más, ¿verdad? Sí. Obviamente, entonces eso es una cuestión hormonal y es muy cierto, pero la respuesta es efectivamente sí, sí influye y básicamente es por enzimas, de que tienen ciertas enzimas los espermatozoides que hacen ciertos cambios en la mujer, que hacen que haya cambios a nivel de su cuerpo. Ojo, quiero hacer un comentario. Yo esto, pues como se los dije, sinceramente, yo no lo sabía, también tenía como que la duda. Pero quiero recalcar que no siempre que vean, porque a lo mejor esto le va a llegar a algún niño, a alguna niña de primaria, secundaria, que es pues cuando tu cuerpo pues está cambiando, que las niñas se están desarrollando y todo eso. No necesariamente porque vean que algunas de sus compañeras se les ensanchan las caderas o les comienza a crecer el busto, significa que hayan tenido relaciones sexuales. Pero pues era una duda que tenían muchos aquí, pero ojo, no usen eso no hagan mal manejo de esta información. No, también es importante aclarar, hay ciertas patologías hormonales en jovencitas que tienen alteraciones a nivel de tipo endocrinológico, que aunque no hayan tenido relaciones, pueden sufrir de ese tipo de ensanchamiento, y no necesariamente porque tengan relaciones. Todo esto va en base a lo que decían las abuelitas, que las abuelitas pues eran sabias, ¿no? Y decían, y de repente decían, esa ya no es señorita, o sea, ellas tenían sus propias conclusiones, ¿no? Pero sí es importante tomar con responsabilidad esta información, definitivamente. Después, yo creo que una de las preguntas más importantes es, ¿qué anticonceptivo es el más seguro? La pregunta es muy importante. En este caso, la mayoría de los anticonceptivos, todos tienen por arriba del 97% de efectividad. Los que me pongas, los de tipo cíclico, los de tipo, el que tú quieras. ¿Nos podría explicar un poquito más de estos? Claro, nada más que aquí sí quiero hacer un paréntesis, en el sentido de que ¿para quién es ese método anticonceptivo? Si tú me hablas de una mujer de 16, 17 o 15, 14 años, el mejor método anticonceptivo, no lo digo yo, ¿verdad? Lo dicen algunas literaturas, es la abstinencia. Claro, ¿verdad? obviamente. Ese es el mejor método anticonceptivo, definitivamente. Hablamos de métodos anticonceptivos, los podemos clasificar en dos partes, temporales y definitivos. Dentro de los temporales tenemos los de barrera, que iniciamos con el condón, que iniciamos con el dispositivo, que iniciamos con diafragmas vaginales, ¿sí? Dentro de los también tenemos los hormonales, ya sean pastillas orales o los de depósito, los inyectables. Sí. Y tenemos también ya actualmente inyecciones que duran 3 meses para no quedar embarazadas. Sí. Y tenemos la pastilla del otro día, que esta es una situación entre comillas de emergencia. Sí. Que cuando el muchacho o la muchacha, básicamente en la literatura dice, si se te rompió el condón o X, pero desgraciadamente vamos a ser honestos, tienen relaciones sin protección, sin ningún tipo de cuidado. Entonces, según la literatura, la pastilla del día siguiente, tiene la función tiene 2 funciones. Producir anovulación, o sea, que el óvulo no haya ovulación. Ok, aquí yo quiero hacer un paréntesis. Sí. También me topé mucho con la pregunta de que si la pastilla del día siguiente es una pastilla abortiva. Mira, el problema es a qué le llames aborto. O sea, el problema es que todavía es la fecha en que no se ponen de acuerdo. Si después de la semana 12, si después de la semana 7, si ya a partir de la concepción que se une el espermatozoide y el ovario, ya es un producto con vida, es muy debatible y creo que sería muy largo y tedioso debatir en ese aspecto. Pero técnicamente, si vamos a ver, y a eso por eso la descripción de ese método, que es lo mismo que los otros métodos. Primero, se dice que produce una anovulación. ¿Qué quiere decir? Que la mujer no ovula. Pero aparte actúa de otra manera, hace que el endometrio, ¿sí?,
no tenga el suficiente soporte o las suficientes condiciones para que se implante el óvulo. Ujú. Entonces, el óvulo al llegar, aunque se haya el óvulo unido con el espermatozoide en camino de las trompas de falopio hacia el útero, no hay las condiciones necesarias, pues obviamente no va a poderse pegar a la pared del endometrio, o sea, y se va a desechar. Ok. Entonces, bajo ese aspecto, si tú me dices, bueno, si es un óvulo fecundado de 5 o 6 semanas, si es un óvulo fecundado de 12, pues entonces Sí. yo no quiero entrar en ese debate, ¿sí? Sí, Yo no. tengo mis propias conclusiones y obviamente habrá gente que diga, no, pues si es abortivo, habrá gente que diga, no, pues es como dice a veces la ley, Preventiva. antes de la semana 12, Ajá. entonces pues realmente es una situación muy escabrosa que Ujú. realmente no tiene caso Sí. situacionar, ¿no? Profundizar. ¿Por qué no tiene caso? Porque obviamente se puede prevenir Sí, y lo mejor pues es la prevención. exactamente. Ay, de esto me encontré muchísimas dudas. Otra de ellas es que cada cuánto es recomendable tomarla. Para empezar, yo creo que no es recomendable tomarla, pero Mira, desgraciadamente, y ocurre con muchas parejas, y me han llegado a la consulta, se arriesgan, están jugando a la ruleta rusa. Dice, pues vamos a tener relaciones sexuales al fin que existe la pastilla del día siguiente. Y llegan hasta en una ocasión que en un mes han tenido el tratamiento 3 o 4 veces. Obviamente eso repercute. ¿Por qué repercute? Porque acuérdate que no son dulces los que están tomando, ajá, son hormonas, estrógenos con progestágenos. Entonces, bajo esas circunstancias sí les puede producir a largo plazo o a mediano plazo una alteración para ellas. ok, Y puede producir enfermedades, una endometriosis, puede producir ciertas situaciones. Y ojo, las pacientes o muchachas que tengan familiares con antecedentes de cáncer de mama, es más riesgoso para ellas, o que ok. tengan accidentes vasculares cerebrales, porque acuérdense que los estrógenos y progestágenos están contraindicados en cáncer de mama o antecedentes de cáncer de Muy mama, bien. o con personas que tengan insuficiencia venosa periférica o problemas de infartos al cerebro. Entonces, esa es la parte que se desconoce totalmente del uso o el abuso de ese tipo de tratamientos. Muy bien, wow. La verdad, sí me impacta eso que me acaba de decir usted de que llegan muchachas que hasta 2, 3 veces en un mismo mes. La verdad, sí, pues yo creo que es algo muy alarmante. Pero yo creo que para relajar un poquito el ambiente voy a aprovechar, bueno, quiero que aprovechemos para mandar saludos a personas que nos están viendo, porque aquí me acaban de poner que hay personas que nos están viendo desde Los Ángeles y desde Huachochi. O sea, completamente lugares diferentes, pero pues aprovechamos. A Noé Casares, Luz Zunay, Verónica Morales, ella es de Los Ángeles, Ivette Lares, Esmi Morales, Sandra Saavedra y Lupita González. Un saludo a todos, muchas gracias por estarnos viendo, por estar aquí compartiendo esta información tan importante con el doctor Ríos. ¿Y qué le parece si pasamos a otra pregunta? Claro que sí, con mucho gusto. Ok, aquí tengo otra de los métodos anticonceptivos. Esta va más específicamente a las pastillas anticonceptivas. Dice que qué tan cierto es que el utilizar pastillas anticonceptivas puede hacer que no tengas un embarazo. Totalmente falso. Totalmente Totalmente falso porque se ha demostrado que en algunos métodos al suspenderlo al siguiente mes la mujer queda embarazada. Okay. Totalmente falso, a no ser que exista una condición en la mujer que no se haya descubierto algo, sí pudiera haber algún problema, pero totalmente falso. Que produzca una infertilidad en la mujer posterior a la ingesta de hormonales o a la aplicación de hormonales, totalmente falso. Y otra también relacionada con este mismo método anticonceptivo es qué hacer en caso de que, no, esa es otra, perdón. Para comenzar a usar pastillas anticonceptivas hay que ir al ginecólogo, o sea, es necesario que te recomienden una pastilla en específico para ti, para tu cuerpo, según tu edad. Ok, mira, esta pregunta es un poquito, y me voy a meter un poquito en mi área. Para ver eso, no necesariamente necesita ser el ginecólogo. El médico general, el médico familiar en mi caso, nosotros podemos y debemos de alguna manera
orientar a la paciente y darles a elegir el método que mejor les ayude en cada caso, porque cada caso es independiente, ¿sí? Muy Pero bien. no necesariamente ir al ginecólogo, puede ser Ok. médico general, médico familiar, inclusive en el Instituto Mexicano del Seguro Social tenemos el departamento de medicina preventiva, donde las enfermeras están capacitadas perfectamente para poder ellas también orientar y Muy dar bien. tratamiento anticonceptivo a una mujer. Ok. Otra pregunta que también, pues yo creo que todos sabemos, pero pues que es importante, pues como que recalcar, es qué higiene debemos tener en nuestra zona íntima, tanto hombres como mujeres. Higiene, pues primero que nada bañarse todos los días, ¿verdad? Bañarse con agua y jabón, ese es principalmente. En ocasiones, por comerciales, productos que salen de limpieza, jabones, para el aseo vaginal, no se recomienda. ¿Por qué? A grosso modo, en el caso, me voy a poner el caso específico de la mujer. Muchos químicos. En parte por los químicos, pero en parte por lo que produce. Ujú. Voy a hacer una situación bien importante. En el hombre no hay tanto problema, ¿por qué? Porque sus órganos genitales están protegidos. Sí. En el caso de la mujer están externos, en el Expuestos. hombre pues Ujú. obviamente están recubiertos. ¿Qué pasa con la mujer? Si vemos que la vagina es una cavidad que está contaminada, Ujú. tiene bacterias saprófitas y bacterias que, bueno, para que me entiendas, ya me estoy metiendo en términos médicos, bacterias que son adecuadas para el pH o básicamente la acidez de la vagina, y hay bacterias que se producen y que producen enfermedad como vaginosis, vaginitis, cervicovaginitis. En el caso de las bacterias saprófitas que son normales, perdón, para el buen funcionamiento del órgano reproductor, muchos de estos implementos como las toallitas, como los jabones, los Ujú. shampoos, cambian ese pH y esto ocasiona que en lugar de proteger, produzcan que se quede descubierta esa parte Ok. y produzcan infecciones. Es una situación bien importante. No hay mejor situación que un baño diario, agua con jabón, un buen secado y un buen uso y cambio de ropa, sobre todo ropa de algodón. Sí. Se ha demostrado en muchos estudios que la ropa interior en la mujer de tipo sintético produce mayor humedad, produce mayores problemas y produce pues problemas de tipo infeccioso, ¿sí? Y obviamente una adecuada higiene hablando de salud sexual. Muy bien, aquí voy a leer algo que me acaban de mandar. Dice, el doctor que me dio clase nos dijo que nos dijo que las nuevas investigaciones indicaban que el uso prolongado de lo que hablábamos ahorita, de las pastillas anticonceptivas, podría inducir la esterilidad en la mujer. Mira, yo vuelvo a lo mismo, totalmente falso, pero aquí hay algo bien importante que toca ella, la Ajá. esterilidad. Actualmente ya queda un poquito, no es desuso, pero ya es muy poco lo que hablamos de esterilidad. Hablamos básicamente de infertilidad. Si queremos hablar de esterilidad, yo puedo hablar de una mujer que le hayan quitado el útero, Ujú. una matriz, pues obviamente es una mujer que jamás va a tener hijos, ¿va? Sí. Y otras patologías que nacen así. Pero básicamente, no, si me gustaría que nos enviara el estudio y de dónde, sí, para Muy ver bien. si es posible que eso produzca de alguna manera algún tipo de infertilidad. Ojo, no es lo mismo infertilidad que esterilidad. Sí, Porque no, no es lo mismo. la infertilidad actualmente de 30 años para acá, el 32% de la infertilidad también es para los hombres, ¿eh? Ujú. Así que, ojo, no nos salvamos más. de la infertilidad. Ah, y hablando de no nada más las mujeres, aquí tengo una pregunta que también me topé mucho que hacían los hombres. O sea, que es más curiosidad de ellos que de nosotras. Que dicen que si usar, que si usar doble condón es más seguro. Pues no sabría decirte si es más seguro o no. Yo creo que un condón bien utilizado, bien puesto, yo creo que garantiza para lo que está hecho, Ujú. ¿sí? Muchas veces, créanme, me ha tocado jóvenes que no saben ni cómo ponerse un condón. Ujú. El condón no nada más es, sí me lo pongo, no, tiene su lado, tiene su manera, tiene sus porqués, y realmente usar doble condón, pues considero que, pues no sé si era un martirio para el hombre o la mujer, pero solamente los que lo han hecho lo saben, ¿verdad? Sí. Pero no hay necesidad de eso. Muy bien. Aquí nos preguntan,
Dice, ¿de qué edad en adelante es recomendable embarazarse? Que ya no se corra ningún riesgo, ni la madre ni el bebé. Bien, lo ideal según la Organización Mundial de la Salud, después de los 23 a 25 años, es lo ideal, cuando ya la mujer está en plenitud de madurez, Sí. tanto hormonal como psicológica, porque no solamente es la madurez biológica, hormonal, también acuérdate que es la madurez psicológica, eso es bien importante. Y aquí a lo mejor me brinco un poquito el tema. Sí. Muchas veces, con nosotros como médicos, yo siempre lo he hecho y creo que nomás lo he visto en una sola situación. Las mujeres van por consultas prenatales. ¿Qué Ujú. quiere decir? Cuando ya están embarazadas. Las mujeres o la pareja deberían de ir antes de embarazarse y se llaman consultas preconcepcionales. ¿Por Ujú. qué? Pues para ver si no tienen algún antecedente, no tienen alguna enfermedad, alguna situación que pueda llevar el embarazo a problemas o un embarazo complicado. Muy bien. Entonces aquí lo importante es que tengan una consulta preconcepcional. Vuelvo a repetir, puede ser con su médico general, médico familiar o con su ginecólogo, ¿sí? Pero eso es súper importante. Muy bien. Otra preguntita. Qué bueno, me da mucho gusto y les quiero agradecer a todos los que están mandando sus preguntas y sus comentarios. Yo creo que es una dinámica que no habíamos hecho en este programa, pero pues no sé, me da mucho gusto porque pues a nosotros nos importa saber también cuáles son sus inquietudes de las personas que nos están viendo, así que si tienen cualquier otra duda, si hay algo que les interese saber, pues yo creo que ahorita es el momento de mandar sus preguntas, ¿no? Y bueno, aquí dice una, ¿el hombre es quien debe operarse? Eso es muy personal de cada Ujú. pareja. Operarse me refiero que te refieres a la vasectomía. Yo supongo que se refieren a la vasectomía. Ok. En este caso es un método definitivo. Sí es cierto, volviendo al empoderamiento de las mujeres actualmente, ¿verdad? Que está en boga. Es decir, ¿por qué no se opera él y por qué yo, no? Ajá. Definitivamente eso es personal de Eso es cada quien, decisión de ¿sí? cada persona. Es decisión de cada uno. Ujú. Porque yo la única ventaja, bueno, no la única ventaja, sino lo más sano, lo más adecuado, sobre todo en hombres, lo ideal, solteros, ¿verdad? Ujú. Pero que ya tengan hijos, hacerse la vasectomía, ¿por qué? Pues bueno, si él ya está decidido a no ser padre, pero por error puede embarazar a otra persona, Sí. por descuido, ¿verdad? Y sí, es importante, el hombre puede hacerse la vasectomía y puede vivir una vida plena y normal, sin necesidad de pues, los tabúes que existen, ¿no? Que si esto, que si el otro, que si me da impotencia, nada que ver, también es igual. Pero yo creo que esa situación es un tema de pareja. Sí. La pareja lo debe de platicar plenamente. Ciertamente hay ciertos tabúes en algunos hombres, por eso todavía está en cierta situación de espera. Todavía nos ganan las mujeres en cuanto a las obliteraciones, en este caso Sí. UTV, contra las vasectomías de los hombres. Pues bueno, yo estoy de acuerdo con con lo que dice el doctor. Yo creo que es decisión muy personal de cada uno, pero yo creo que tenemos que romper con con esa idea de que, ay, las mujeres son las que se tienen que operar o de que, ay, no, porque nosotras sí y ellos no. No, yo creo que es algo que hay que sentarse, hay que hablar en pareja, hay que discutir, mira, a lo mejor, no sé, o sea, tomar en cuenta muchas situaciones, quizás sí hasta un divorcio. De que sabes que si nos llegamos a divorciar o algo así, yo quiero poder tener hijos con otra pareja, si es que llego a tenerla, yo como mujer o yo como hombre. Es, como dice el doctor, algo muy, muy, muy personal, pero también creo que es algo que debe de pensarse muy bien y hablarse, pues, yo creo que fríamente, las cosas como son. Es importante lo que dices, pero volvemos a lo de hace un momento. Considero que es responsabilidad de cada persona y de cada pareja los hijos que desean tener. Ujú. Sí, entonces aquí volvemos a lo mismo. ¿Cuántos hijos quieres tener? ¿Sí? Ujú. Entonces, en los tiempos actuales, 2, máximo 3, no como los tiempos de mi abuelita, ¿verdad? Que eran de 9 a 10 para arriba. Sí. Y yo considero que partiendo de ahí, pues es importante no solamente a nivel sexual, a nivel cultural y a nivel ambiental. Ujú. Acuérdate que estamos en un mundo sobrepoblado, escasez de agua, escasez de comida, entonces tenemos que pensar también en eso, no Sí. solamente en la cuestión sexual. Sí, de hecho sí es un punto que, o sea, sí estamos hablando sobre lo sexual, pero también hay que ser conscientes de todo lo demás, de toda la situación
pues estamos viviendo, yo creo que todos o muchos de nosotros. Y voy a hacer otro pequeño paréntesis porque aquí me están pidiendo saludos. También le quiero mandar pues saludos a Luis Oscar Medina, que él nos está viendo desde España. Un saludo hasta tan lejos. También a me parece que es su hija, Joana Ríos. Sí, es mi hija, creo. También, excelente, tu papá, información muy útil para todos nosotros. Tienes un muy buen papá. También a Jaime Rubén Lara, Raúl González, Juan Israel Trejo y a Silvia Domínguez, que nos ve desde Guadalajara. Perfecto. Yo creo, Gracias, gracias. Le voy a hacer, yo creo, una última pregunta acerca de esto, porque quiero abordar así muy rápidamente otro tema que ustedes ya habíamos platicado. Perfecto. Ahorita les voy a decir cuál es. Sí. Es para tanto niños como niñas, bueno, hombres o mujeres. ¿A qué edad es recomendable iniciar con una vida sexual? Volvemos a lo mismo. Personalmente, 20 años. 20 años. Pero me quedo corto. Pero ¿por qué te voy a explicar? Tengo que explicarte lo que puede producir un problema de enfermedad de tipos de transmisión sexual. Ajá. ¿Por qué ocurre más frecuentemente en niñas antes de los 18 años? A grosso modo te lo voy a explicar. Hay ciertas capas a nivel del cervix de la mujer, del cuello de la mujer, sí, en donde no se desarrollan todas hasta la mayoría de edad, 18 años. ¿Qué pasa? Y son capas o barreras de protección contra virus, bacterias, etcétera. ¿Qué pasa si la mujer tiene relaciones y protección antes de esta edad? Obviamente no está capacitada para esta protección, que supongamos que es la piel, ¿verdad? La piel pues nos pueden echar polvo de bacterias y no pasa nada, pero ¿qué pasa si tenemos una heridita? Sí. Pues haga de cuenta que es lo mismo. ¿Qué va a pasar en la mujer menor de 18 años que tiene relaciones sexuales? El epitelio estratificado del cervix no está bien diseñado y bien preparado, y un virus que es muy frecuentemente y que está relacionado, ese sí, con el cáncer uterino, que es el virus del papiloma humano, es muy factible que la mujer se infecte de ese virus. Entonces es importante. Es una pregunta un tanto complicada, sí, porque desgraciadamente estamos viendo que nuestros chicos empiezan a muy temprana edad a tener relaciones sexuales, pues la hormona empieza a despertar, ¿verdad? Y difícilmente pues es complicado contener una, pues ¿cómo te puedo decir? Abstinencia. Una capacidad que tenemos, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿cómo podemos a los jóvenes orientarlos? Pues bueno, mediante la educación, ¿verdad? Mediante la educación. Pero yo considero que 20 años, pero pues a lo mejor hay mujeres que a los 18, 17, que estamos hablando de prepa, inician universidad, pues ya lo ven como algo normal. Sí. Entonces, aquí la pregunta y la disyuntiva sería, bueno, ¿los dejamos que lo hagan? Bueno, pues si lo hacen, pues háganlo bien, ¿no? O sea, si ya están decididos a hacerlo, háganlo bien. Protección contra el embarazo, contra infecciones. Pero básicamente sí es una pregunta muy complicada. Yo a lo mejor a lo personal digo, pues a los 20, pero a lo mejor me quedo corto, a lo mejor me quedo atrás, no lo sé. Bueno, yo lo único que, pues, que le diría a todas las personas, ya sean hombres o mujeres, que van a iniciar su vida sexual, es, sí, ok, está bien, hágalo, es algo que todos en algún momento vamos a hacer. O sea, todo el mundo, no hay una persona que tú digas no. Háganlo con cuidado y sean conscientes de lo que puede pasar, de que pueden embarazar a su novia o que su novia las puede embarazar, que pueden contraer alguna enfermedad de transmisión sexual, pues que hay muchos riesgos, demasiados riesgos los que se corren. Entonces, también yo creo que si van a iniciar, es recomendable que la persona con la que lo vas a hacer, pues sepas que está saludable, que no tiene ninguna enfermedad, que no te van a contagiar de nada, que se va a cuidar y que también te va a cuidar a ti, porque también considero que es una parte muy importante, que te cuides a ti mismo y que cuides a tu pareja. Y otro punto que yo sé que me van a decir de que, ay, sí, no sé qué, y eso que tiene, no tengan tantas parejas sexuales. La promiscuidad. La promiscuidad. Evidentemente aumentas el riesgo de todo lo que acabas de comentar. Y obviamente, pues mira, es algo que en los tiempos actuales debemos de tener mucho cuidado,
mucho cuidado a nivel familiar, a nivel escolar. Pues nomás te voy a poner un ejemplo, y los Spring Breakers. Ah, O sea, ¿qué crees que hacen después de la fiesta? sí. O sea, y yo me pregunto en alguna ocasión, ¿por qué los muchachos se desbocan de esa manera? O sea, ahí es al contrario, ya se desinhibe la cuestión sexual, Sí. ya queda segundo término si es por amor, no, es por meramente placer. No, yo creo que ahí es muy importante que seamos conscientes y que aprendamos a distinguir algo que está diciendo muy importante el doctor, que yo lo veo como diversión y libertinaje. O sea, hay que ser muy conscientes que hay una gran diferencia en, pues en divertirte y en desbocarte, como dice usted. O sea, hay que ser conscientes, hay que saber lo que estamos haciendo, hay que demostrar que si estamos haciendo, que si estamos teniendo relaciones sexuales es porque somos lo suficientemente conscientes como para poder hacerlo. Que no lo estamos haciendo nomás porque, ay, sí, vámonos. Mira, es tan complejo, tan diversificado el tema, que tú, no sé, pues los Spring Bakers en Cancún, en Mazatlán, en otras partes del mundo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, Cancún. Se vienen los muchachitos de Estados Unidos de 18 años porque allá no pueden beber alcohol, Sí. no pueden tener esas situaciones, y son muchachitos y muchachitas de 18, 19 años. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con los collares que les dan? O las cosas esas, o sea, mientras más collares quiere decir que conocieron más tipos o que se Sí. metieron, o sea, entonces aquí ya no hablamos solamente de la diversidad del género masculino, sino también del género femenino, ¿verdad? Y eso implica muchas situaciones, a veces inclusive hasta de violencia, ¿verdad? Entonces eso es importante, yo no digo ni me doy golpes de pecho, pero sí es importante estarlos vigilando, Muy bien. definitivamente. Yo quería tocar así muy rápido porque yo creo que ya nos queda mucho tiempo. Un tema que también va muy relacionado con la sexualidad, que al momento de estar investigando y buscando preguntas, todo eso, me la topé mucho. Cuando yo ponía la palabra sexualidad, me salía mucho la homosexualidad. Va a ser nada más, o sea, quiero hacer un resumen de 5, máximo 10 minutitos porque ya se nos acabó el tiempo, pero ¿qué nos podría decir usted de eso? Porque considero que ahorita también es un tabú muy grande y desde mi punto muy personal de vista creo que no debería serlo. Claro, mira, voy a tratar de definir la homosexualidad muy escuetamente. La homosexualidad es la afinidad o el gusto por una persona de su mismo género. ¿Qué quiere decir? Un hombre que le guste un hombre o una mujer que le guste una mujer. En este caso, pues se puede llamar homosexualidad y tiene otros nombres, tendencias, en el caso de las mujeres lesbianas, ¿verdad? O gays, como dicen los americanos. Pero básicamente es una situación muy importante. Hasta la fecha nadie sabe cuál es el origen de la misma. ¿Sí? La homosexualidad no es nueva, la homosexualidad viene de los tiempos atrás, desde los romanos si quieres, o antes de Cristo. Asimismo también se ha visto que en algunos animales existe ese fenómeno. Entonces, partiendo de esa situación, es importante sobre todo entenderla. Sí, ¿por qué entenderla? Porque a veces criticamos y no nos ponemos empáticos, no podemos ponernos en los zapatos de una persona que desgraciadamente pues a él le atrae y se enamora de una persona de su mismo género. Sí. Lo que comentaba hace un momento, ¿verdad? A mí me gusta el pastel de chocolate, a mí me gusta el pastel de vainilla. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene la culpa? Nadie. A mí si es un hombre o una mujer, a mí me gusta un hombre, me gusta una mujer, y lo mismo, ¿verdad? Es igual. Sí. Yo considero que en esta situación, como lo dije al principio hablando de la sexualidad, influyen los factores biológicos, fisiológicos, éticos y sociales. Y en social, sobre todo, hablemos, y no es que esté peleado en contra, la religión tiene mucho que ver, ¿sí? En este aspecto, por eso muchas veces se ha hecho tabú y prefieren callar. Sí. Pero existe para mí una palabra muy importante: respeto. Eso. El respeto hacia las personas, el respeto hacia su situación sexual, el respeto hacia sus gustos, ¿sí? Y es importante el que yo comento, a lo mejor yo no puedo estar de acuerdo con la persona, no puedo estar de acuerdo con sus actitudes, sus hechos, pero tengo que saber respetar. Sí, realmente eso era a lo que quería llegar, al respeto, ya que pues todos vivimos la sexualidad de la manera en que pues nos resulta cómoda a nosotros, entonces pues
hay que respetar la sexualidad de todas las personas, hay que respetar tu propia sexualidad y no juzgar a los demás. Yo sé que, o sea, que no juzgar a los demás pues es algo muy difícil, ¿verdad? Pero simplemente ten respeto por las demás personas. Si tú tienes un amigo homosexual, una amiga lesbiana, pues, ¿cómo te digo? Simplemente Acéptala que te como es. valga, ajá, acéptala como es. Y si simplemente no te gusta todas esas ondas, no te gusta andar cerca de ese tipo de personas, respétalas, simplemente pues no te acerques y ya no hay ninguna necesidad de ofender ni de atacar a las personas. Sí, es correcto. Digo, dentro del marco de la sexualidad como de las religiones, es un tema que no acabamos de terminar y nos podemos pasar semanas y meses hablando y a veces no nos ponemos de acuerdo. Ujú. Pero definitivamente tocaste un punto álgido en algún tipo de sociedades, inclusive en algunos países todavía está prohibido Sí. y está castigado, déjate tú Ajá. prohibido, castigado, sobre todo los países árabes en algunos aspectos, hasta con la muerte. Sí. Entonces, imagínate la connotación que pudiera tener en una persona que desgraciadamente nace en un país así y pues, pues no desgraciadamente, pero para su mala fortuna nace en un país que no está, pero a él es homosexual. Imagínate lo Ujú. que debe de padecer esa Sí. persona, lo que está padeciendo esa persona. Sí, actualmente ya se abrieron foros, actualmente ya Existen muchas existen cosas. leyes que se protegen, pero Sí. considero yo que debemos estar abiertos a todos, Muy bien. definitivamente, y con el debido respeto para todos. Yo creo que podemos llevar la fiesta en paz, sin necesidad de hablar cosas Sí. que no tendrían ni al caso divulgarlas. Yo creo que aquí lo que acaba de decir el doctor Ríos, yo creo que pues es la conclusión pues, de este programa. Entonces, pues yo quiero que nos quedemos nada más con el ser conscientes y respetar. Respetar a los demás y ser conscientes de las situaciones de los demás como de las propias. Y pues ya, yo creo que finalizamos. Le quiero agradecer muchísimo al doctor Ríos por estar aquí con nosotros el día de hoy, por compartirnos tanta información. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación y por poder estar transmitiendo aquí información básica que es parte de mi área, parte de mi trabajo, el día con día, y felicidades por tu programa, Muchas excelente gracias. programa. Muchas gracias. Y pues ya para irnos quiero mandar saludos a las últimas personitas que me lo están pidiendo mucho, Miguel Valles y a Gilberto. También pues quiero agradecer a los patrocinadores de este programa, que uno de ellos son Squishy Bolas de Arroz, que lo han estado viendo aquí atrás, un excelente sushi, excelente bolas de arroz, excelente comida, muy bonito lugar. También a Hotel Vista Inn y a Todo Mármol y a Vista Travels. Entonces, con esto nos despedimos, nos vemos el siguiente viernes con otro tema que estoy segura que también va a ser de muchísimo interés para ustedes y para mí. Nos vemos el próximo viernes a las 7 de la tarde a través de Red Producciones. Bye.